muy comprometidas, con distintas experiencias. Tengo la fortuna de seguirlas hace mucho tiempo y son mujeres extraordinarias. Gracias a Mónica Garza, que nos hace el favor hoy de acompañarnos, a mi muy querida Marta y a Diana Mancilla por la oportunidad de conocer más, de saber a qué se está enfrentando el periodismo, pero particularmente las mujeres. Creo que uno de los derechos fundamentales que tenemos es la libertad de expresión, y bueno, pues nos va a ayudar con la moderación y a orientar este foro nuestro muy querido amigo y colega Ricardo Joya. Gracias, Ricardo, por la oportunidad también de escucharte. Y pues bienvenidas a este colectivo, al capítulo mexiquense de 50+1, un espacio de mujeres, pero no solamente para las mujeres, un espacio donde queremos involucrar a los hombres, que son ese +1 que nos hace tanta falta todos los días. Así que, Ricardo, hoy estás representando al género masculino. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles muchísimo su presencia en este espacio virtual, en este espacio plural, que eso es muy importante decirlo, y multidisciplinario. Gracias a las tres por su generoso tiempo, y también a ti, Ricardo. Te dejo en el uso de la palabra. muchas gracias, Anita, muchas gracias, diputada y presidenta del colectivo 50+1. Es verdaderamente para mí un gusto poder estar en este espacio y sobre todo rodeado de profesionales, mujeres profesionistas, profesionales del tema de la comunicación y del periodismo, para platicar además de un tema que antes de que iniciemos, debo decirles, y ya lo han visto quienes van a participar, pues ha generado polémica, ha generado discusión en redes sociales, así que pues está interesante, es un asunto y es una perspectiva desde las mujeres que no hay que perder de vista. Y bueno, pues yo muy honrado de estar aquí con ustedes y de poder participar en este foro. Una bienvenida a quienes nos siguen con el tema violencia y censura contra el periodismo, perspectiva de mujeres, que es algo que nos parece fundamental y qué bueno que se hacen este tipo de discusiones. Y quisiéramos arrancar en este primer foro. Si me permiten, yo quisiera recuperar algunos elementos para poder contextualizar. Y aquí me gustaría recuperar un texto de Natalia Viana. Ella es periodista ganadora del premio Gabo en la categoría Texto 2016 y forma parte del Consejo Rector de la Fundación Gabo de Gabriel García Márquez. Y ella reflexiona sobre este tema de la violencia en contra de las mujeres en el campo del periodismo y recupera un suceso que ocurrió en 2016 y que seguramente quienes están en este panel y quienes nos siguen en la transmisión quizá lo recuerden. Fue en noviembre del 16 en la Trump Tower en Nueva York, poco después de la elección de Donald Trump, donde el presidente, aún sin haber tomado posesión del cargo, pues recibía en su famosa oficina allá en el piso 26, en el edificio de Manhattan que lleva el mismo nombre de Donald Trump, a la periodista Lesley Stahl. Y ella lo iba a entrevistar para el programa 60 Minutos, que tiene una gran presencia allá en Estados Unidos. Y en algún momento el presidente, en ese entonces todavía electo, comenzó a criticar la cobertura de las elecciones y a los periodistas. Lesley le cuestionó y le dijo textualmente, ya esto se está poniendo muy agotador. ¿Por qué sigue haciendo esto así tantas veces? Es fastidioso y ya creo que llegó la hora de que deje de hacerlo. Usted ya ganó. ¿Por qué sigue insistiendo tanto con ese tema?, le dijo la periodista. Y Trump le respondió, ¿sabes por qué lo hago? Lo hago para desacreditarlos a todos ustedes y disminuir su valor. Así que cuando ustedes tengan que escribir historias negativas sobre mí, nadie se las va a creer. Y parece que ese es el tema y ese es el contexto en el que nosotros quisiéramos arrancar este planteamiento, porque además, de acuerdo con el informe de la UNESCO sobre libertad de expresión, 2017-2018, bueno, pues las mujeres son las que sufren más ataques en el ámbito periodístico. Se hizo un estudio de 20 millones de tweets que hizo una empresa de think tank, Demos, y concluyó ahí que las mujeres periodistas reciben 3 veces más comentarios abusivos que los periodistas hombres en Twitter. Así que con eso quisiéramos arrancar y si me permiten, pues daríamos paso al primer planteamiento que quisiéramos hacer para este foro y bueno, para que nuestras invitadas pues lo puedan plantear.
El primer planteamiento es cómo se vive la violencia institucional en contra de la mujer en el ejercicio periodístico. Y en ese sentido, si me permiten, pues le daremos voz en primer lugar a Diana Mancilla. Como recordarán, son 3 minutos para que podamos abordar más perspectivas. Diana Mancilla es directora general del portal de noticias Digital Mex. Es maestrante en periodismo político y docente en la Universidad Autónoma del Estado de México con las materias géneros periodísticos de opinión y debate, análisis del discurso y entrenamiento de medios, ambas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es consejera ciudadana de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Es integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de México. Es presea Estado de México de Periodismo e Información José María Cos 2009. En 2 ocasiones ha recibido la presea de Periodismo Manuel Buendía, que otorga la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca. Fue directora de Milenio, Estado de México, por 10 años. Es una reportera que viene desde la calle. Es una reportera que además con quien me precia una gran amistad, que se ha hecho no en el escritorio, se ha hecho en el trabajo día con día recuperando la información. Y bueno, pues tiene 32 años de actividad periodística. Así que, Dianita, pues desde tu perspectiva, ¿cómo es que se enfrenta esta violencia institucional, esta violencia estructural en contra de la mujer en el ejercicio periodístico? Muchísimas gracias, Anita, por la invitación. Saludos a mis compañeras y amigas, Mónica, Marta, Ricardo, también muchos años ahí trabajando juntos en esto del periodismo y a veces él del lado institucional. Yo quiero comenzar, o sea, los periodistas hombres y mujeres tenemos varios denominadores comunes. El más importante, la defensa de la libertad de expresión mediante el uso responsable de nuestra principal herramienta, ya escrita o hablada. Y si, como reza el clásico, la salud de una república con reglas democráticas se mide por la libertad de expresión y el uso libre de la palabra debe concluirse con preocupación que nuestro país está muy enfermo. Sinceramente, todas las cifras sobre agresiones, asesinatos, acosos, hostigamientos y otras reflejan la poca eficacia legalista y burocrática, incapaz de frenar las embestidas, ya sea oficiales, del crimen organizado o de cualquier otro grupo. Lamentable y censurablemente, estudios respaldados con cifras de agrupaciones como Artículo 19, la ONU Mujeres, ONU Derechos Humanos, Periodistas Sin Fronteras, el Colectivo de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Federación Internacional de Periodistas, entre otras, confirman que en verdad nuestro país es peligroso para el ejercicio del periodismo. Todos los estudios establecen que las condiciones de nuestro país son semejantes a las que se viven en naciones que presentan situaciones de guerra como Siria y Afganistán, porque desde el año 2000 a la fecha han sido asesinadas y asesinados 159 periodistas por realizar su trabajo, por informar. No es casual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión mantenga activa la alerta sobre la crisis de violencia contra los periodistas en México. Y el fenómeno va en aumento porque la violencia y las agresiones contra periodistas reportaron 609 acciones el año pasado nada más, una de las cifras más altas hasta el momento. Y en la lista de ataques están, claro, los homicidios de los últimos años contra Regina Martínez en Veracruz el 28 de abril de 2012, Iracema Becerra, administrativa de un periódico también de Veracruz, junto con 3 fotógrafos, el 3 de mayo de 2012, la tuitera María del Rosario Fuentes Rubio en octubre de 2014, Miroslava Bridge en Chihuahua el 3 de marzo de 2017 y Leslie Ann Pamela Montenegro del Real en Acapulco el 5 de febrero de 2018, sin dejar el del pasado 30 de marzo de este año contra la periodista María Elena Ferral en Papantla, Veracruz, un estado caracterizado también por estar entre los primeros lugares de feminicidios en el país. Durante los poco menos de 2 años de que asumió el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, cualquier cosa que esto signifique, se ha traducido en el asesinato de 19 periodistas y amenazas para las familias de algunos de ellos. A ese ambiente cargado de peligro no solo contra la mujer, sino contra todos los que ejercemos la profesión, se viene a sumar el discurso del presidente, que casi a diario se confronta con periodistas o medios de información y que ha generado una gran polarización, ha generado una gran denostación de sus seguidores contra los medios de comunicación, contra los periodistas
y las periodistas, al que hay que agregar también el que coloca al periodista o a los periodistas como parte de un grupo de sicarios, término que, como sabemos, se emplea para describir a un sujeto que presta sus servicios con el único fin de victimar, de asesinar. Eso no abona la construcción de un ambiente más saludable que permita superar esas enormes deficiencias que estamos viendo en cuanto a la protección de los periodistas y, en consecuencia, la libertad de expresión misma. Y no parece que vaya a haber un cambio en el discurso, especialmente cuando todo indica que estamos entrando ya a un nuevo proceso electoral que sin duda va a profundizar diferencias, aunque es deseable que esto sea una mera suposición y no se lleve a cabo. El hecho de que periodistas sean incluso objeto de linchamiento y obligados a aclarar su situación familiar privada, como fue el caso de Carmen Aristegui respecto de la paternidad de su hijo, habla de cómo se está viendo el ejercicio de la libertad de expresión entre afines o enemigos y hasta traidores, y en este caso con el añadido de que se trató de una mujer. En el tema específico de las mujeres con datos de 2017, al asesinato hay que añadir otros factores de agresión. Por ejemplo, con cifras de ese año, la Federación Internacional de Periodistas realizó una encuesta entre casi 400 periodistas de 50 países y 48% de mujeres aseguró haber sufrido alguna forma de violencia de género en su trabajo. Cerca de 63% recibió maltrato verbal, 41% psicológico, 21% violencia física. Lo que estamos hablando, mujeres. Estos problemas lo mismo son perpetrados por personas fuera del lugar de trabajo como por políticos y servidores públicos y jefes en los medios de información. En México, recientemente, con la pandemia, CIMAC reportó cerca de 54 casos de agresiones contra periodistas, 24 contra hombres y 22 contra mujeres, e incluye 8 contra instalaciones de medios informativos. En el Estado de México, marcada también por feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres, algunos sondeos han referido cifras de violencia contra la mujer periodista que deben llamar la atención de las autoridades y de los mismos propietarios de los medios de información. Se habla de casi 90% de mujeres periodistas que han sido víctimas de algún tipo de violencia, que va desde la violencia laboral, con humillaciones, discriminación e insultos, hasta económica, tanto por parte de jefes como de servidores públicos, incluso de los propios compañeros periodistas hombres. Ya más adelante creo que hablaremos sobre otra forma humillante de violencia, el acoso sexual. Esto sería, por lo pronto, de mi parte. Creo que hay demasiada violencia. No es lo mismo cómo se enfrenta un hombre en una entrevista con un servidor público que una mujer. Pero ya lo platicaremos más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Efectivamente, pues los datos son abrumadores, ¿no? Por ahí alguien señalaba que no había violencia específica contra mujeres periodistas. Bueno, pues acabas de dar un panorama verdaderamente muy preocupante en general, pero particularmente para las mujeres. Y ahora sería el turno de nuestra otra invitada, Marta González Aguilera, también una mujer periodista dedicada a los medios de comunicación desde hace 27 años. Ella es licenciada en periodismo y maestra en innovación educativa por Unitec. Actualmente cursa una maestría en comunicación política en el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Ha colaborado en diversos periódicos locales y nacionales como El Financiero, El Metropolitano de Excelsior, el periódico Vallarta Opina en Puerto Vallarta, Jalisco. Ha participado también en proyectos de comunicación política desde diferentes trincheras partidistas en gobiernos municipales y diputaciones. Imparte cursos y talleres en universidades como el TEC de Monterrey y la Universidad Intercultural del Estado de México. Y actualmente es jefa de información y redacción del Heraldo Estado de México, donde también es columnista para este medio de comunicación. Martita, otro ángulo, ahorita Diana nos daba algunos elementos, pero hay otro ángulo que también es importante en torno a este tema de la violencia y de la censura, y es también el asunto de la opacidad, ¿no? De esta relación que hay entre medios de comunicación y acuerdos institucionales. Es tu turno, Martita. Si nos ayudas con tu micrófono, Martita, para activarlo. Que además es parte de la realidad, ¿no? Hay que adaptarnos a esta tecnología. Muy bien, Martita, todo tuyo el micro. ¿Ya me escuchan bien? Ya está.
Buenas tardes a todos, buenas tardes. Gracias Ana Lilia por la invitación, gracias a todas mis compañeras por la participación también, Mónica, Diana, Ricardo, conocidos de hace muchos años y también amigos y compañeros aquí de la profesión desde hace muchos años. Sí, un tema muy importante relativo a la libertad de expresión y a la censura, porque una forma de censura que es primordial señalar es el que tiene que ver con los recursos económicos. Los medios de comunicación en México vivimos en su mayoría, bueno, todos vivimos de la venta de espacios publicitarios, nadie vive de la venta de ejemplares, ni periódicos, ni televisión, ni radio, ni nadie más, nadie vende de la venta a los consumidores o a la audiencia, a los que les vendemos es a los clientes políticos comerciales que compran espacios en los medios de comunicación, de eso viven los medios de comunicación. Y en México la mayoría de los contratos, los más grandes, son con los gobiernos, hay que decirlo. Y luego también hay que señalar que en situaciones de crisis en todo el mundo, cuando hay crisis, lo primero que recortan empresas y gobiernos son los gastos en publicidad. Es decir, los que más crisis tenemos en casos como en este que vivimos ahora por la pandemia, pues somos los medios de comunicación. La relación entre medios de comunicación y el poder es complicada, pero en la parte que tiene que ver con lo económico es mucho más complicada. Es complejo porque, como ya dije, la mayoría de los medios de comunicación vivimos de la venta de estos espacios a los gobiernos. Y los gobiernos suelen pensar que compran un espacio y entonces son dueños o de la conciencia del periodista o del medio de comunicación, ¿no? Creen que compran la línea editorial. Y después te dicen, pero no te voy a pagar para que me pegues. Si te voy a contratar es porque ya te tengo pues de mi lado de manera permanente y eso no es así. No puede ser así, no debe ser así. Entonces, una cosa que es fundamental para que podamos limpiar la relación entre el poder y los medios de comunicación y con eso generar mucho mayor libertad para el periodismo es transparentar este tipo de convenios. Hemos tenido avances enormes, pareciera que no, pero hemos tenido avances enormes. ¿Cómo son estos avances? Bueno, antes se acostumbraba que llegaban los comunicadores y directamente traían, se habla de las maletas de dinero y los sobres y eso, ¿no? Y lo entregaban a los compañeros para que hubiera esta cobertura mediática. Hoy no es así. Las leyes de transparencia han obligado a que los gobiernos tengan que transparentar todos sus gastos, entre ellos los relativos a la publicidad, de manera que está muy especificado cuánto dinero gasta un gobierno en publicidad y en qué medios. ¿Y qué fue lo que pagó? ¿No? Eso es maravilloso porque obliga al gobierno a decirle a la gente cuánto está gastando en publicidad y a los medios de comunicación nos libera de esta utopía de que nos hacemos millonarios con los dineros públicos. Eso no es verdad. Con estas nuevas medidas de transparencia, el público puede ver cuánto dinero le ingresa a un medio de comunicación derivado de sus contratos de publicidad con uno u otro gobierno. Y eso es muy bueno porque limpia esta relación entre el periodismo, el medio de comunicación y el poder. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres? Hace algunos años, un funcionario del Estado de México, ya mayor, había estado retirado por un tiempo y luego lo hicieron comisionado de Derechos Humanos. Ya era un hombre mayor de 70 años. Y en una entrevista, cuando recién había regresado, me comentaba que le llamaba mucho la atención que se acercaba el fin de año y no sabía cómo debía hacer para tratar con nosotros, porque ahora veía puras mujeres en el medio. Efectivamente, somos cada vez más mujeres en los medios de comunicación y cada vez más en posiciones de tomar decisiones. Y él decía que no sabía cómo hacerle para acercarse a los medios y a las compañeras, porque antes con los hombres era más sencillo invitarles una copa y luego ya en la borrachera pues se trataban los temas, ¿no? Y con las mujeres no era así. No sabía entonces cómo tenía que tratar. Si ese comentario lo llevamos, lo traspolamos a tener que hacer convenios publicitarios, pues imagínense la dificultad que eso implica, ¿no? ¿Cómo es que una situación de género nos impide tener este trato igualitario en cuanto al acceso a los recursos que se derivan a los medios de comunicación para contratar espacios publicitarios? Entonces, una forma en la que tendríamos que ir avanzando es seguir transparentando. En este sexenio
parece que tenemos la pretensión de un retroceso, porque el discurso oficial, de manera permanente, no solo desde el gobierno federal, sino también desde los gobiernos locales, en particular en el Estado de México, con el Congreso que está liderado por Morena, es que tendríamos que reducir los contratos publicitarios. Eso a lo que nos lleva es a volver al cochupo, es a volver a pretender hacer estos intercambios de espacios que se traten en una borrachera y con un sobre por debajo de la mesa, ¿no? Que entonces ya otra vez no sea transparente y que entonces volvamos a tener este tipo de convenios en los que además tiene que ver con quién es tu cuate, no tiene que ver con la audiencia que te lleva o con la utilidad que tiene el medio de comunicación o con el profesionalismo del periodista en cuestión, sino de que si es mi amigo, de que si podemos convivir adecuadamente, que si nos podemos ir a tomar la copa, en lugar de ver cuáles son las características que deberían de tener los medios de comunicación, cuál es la oferta que deberían de llevarle a las administraciones públicas para que estos pudieran contratarlos para hacer un trabajo eficiente y con base en eso determinar cuánto dinero le voy a pagar a cada uno, pues para que haga su trabajo, que eso es lo que hacemos, nuestro trabajo, y solamente contratar un espacio publicitario, ¿no? No pretender que entonces, como ya te pagué un convenio, pues ya no puedes volver a criticarme, no puedes hacer un señalamiento. Esa es una forma, insisto, de censura, porque además era muy común y ahora vuelve a hacerlo, si no te portas bien conmigo, entonces te retiro el convenio, ¿no? Si no te portas bien conmigo, entonces te cierro la llave. Ya no vas a tener este ingreso de recursos que finalmente es completamente lícito, es completamente normal esa contratación de un servicio como cualquier otro, y eso no tendría por qué ni ensuciar al medio de comunicación, ni ensuciar al periodista, por el contrario, ni ensuciar al periodista, ni mucho menos impedirnos hacer nuestra labor, ¿no? Eso yo creo que es un tema que es fundamental y que deberíamos estar trabajando mucho en eso. Tendríamos que, cualquier ley de libertad de expresión y de periodismo en la que queramos avanzar, tendría que estar tratando ese tema y desde luego el asegurar las condiciones laborales para que pues, los compañeros de los medios de comunicación tampoco tengamos que depender de este tipo de situaciones para sobrevivir, ¿no? Todavía tenemos muchos compañeros que viven de cobrar comisiones, que tienen un salario pequeñito, nada más para los pasajes, y luego lo demás se lo ganan de comisiones, y eso es depender de la venta, y eso significa no tener libertad de crítica, y obviamente de expresión, ¿no? Entonces, tendríamos que asegurarnos de que reporteros y fotógrafos y todos los compañeros que estamos en la estructura de los medios de comunicación, pues pudiéramos tener acceso a un salario digno, que nos permita una vida digna, que no nos obliga a estar vendiendo páginas, espacios, y que no nos obliga a tener que hacer este tipo de convenios con los funcionarios, porque entonces, ¿cómo vas y vendes un espacio publicitario con un funcionario y al día siguiente le haces una crítica? Eso se complica muchísimo, ¿no? Ese es un tema que me parece fundamental, Ricardo. Y que además el planteamiento que haces es clave si estamos hablando de un entorno de violencia institucional. Bien, muchas gracias, Martita. Pues pasaríamos ahora con Mónica Garza. Es un gusto verdaderamente compartir también este panel. Mónica Garza, ella es periodista, actualmente es titular del espacio informativo Es de Mañana de ADN 40, es autora de la columna Gente como Uno del diario La Razón, donde destaca su trabajo editorial en temas de derechos humanos y violencia de género precisamente. Tiene más de 20 años de experiencia en la televisión, ha sido titular de otros espacios informativos como Hechos AM y Hola México en TV Azteca, así como el programa Campañando sobre procesos electorales, además de su programa de biografías Historias Engarzadas, que permaneció 12 años al aire en TV Azteca. Ha sido reconocida con el Premio Generación, otorgado por la UNAM a lo mejor de la televisión por Historias Engarzadas, Premio Principios, otorgado por el Consejo de la Comunicación, Premio Nacional de Locución por Mejor Reportaje, que otorga la Asociación Nacional de Locutores, Premio Antena CIRT por Trayectoria, que otorga la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, y actualmente Mónica forma parte de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México. Mónica, desde tu perspectiva, ¿cómo está este tema de la censura y la violencia en torno al periodismo y particularmente las mujeres?
Muchísimas gracias. Primero que nada, pues Ana Lilia, muchísimas gracias, diputada, presidenta ahora. Gracias por esta invitación. Es un gusto y un honor para mí también compartir con mis colegas, gente, además mujeres también, un hombre y unas mujeres muy experimentadas, así que muchísimas, muchísimas gracias. Desde mi experiencia, creo, y sobre todo luego de haber tenido ya 3 sexenios más o menos reportando y reporteando, 2 particularmente desde el área de noticias. Creo que estamos viviendo un momento muy diferente en materia de comunicación y de forma de ejercer el periodismo en nuestro país, porque estamos viviendo una administración pública completamente diferente. De entrada, con una gran oportunidad que ha querido dar, por un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo este ejercicio de la conferencia matutina de todos los días, donde puede darle a la prensa pues una aproximación a su agenda diferente, cambia completamente la agenda a partir de las 7 de la mañana de lo que posiblemente muchos teníamos previsto, ya sea en nuestros noticieros o en los propios periódicos o en otros portales. Sin embargo, hay que reconocer fundamentalmente que esta presente administración llega con un México que tiene una gran crisis en materia de derechos humanos, en materia de libertad de expresión y en materia de violencia de género. Nunca antes, no es que no existiera, nunca antes se había exhibido de la manera en la que se había exhibido en los últimos años. No me voy a referir únicamente a los 2 años o casi 2 años que lleva esta administración, sino desde la administración anterior. Sin embargo, esta nueva forma de aproximarse a los medios de comunicación y a la prensa, y me atrevería a decir, porque creo que dentro de la propia administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se reconoce a veces fallas en la autocrítica o en el aceptar una crítica por parte de los medios ante cualquier situación y que se dé a partir de las líneas editoriales. Entonces, sucede que tenemos el día de hoy una forma de hacer política mucho más visceral, con unas formas diferentes, pero con un discurso divisorio y peligroso cuando se expresa entre los medios de comunicación de un país donde ejercer el periodismo pues es la enfermedad más letal, si así se le pudiera ver. ¿Por qué? Pues porque México es el país más peligroso del mundo en este momento para ejercer el periodismo. Cuando al arranque de esta administración había uno de los casos más emblemáticos de asesinato a periodista en 2017, fue sin duda el que ya Diana lo comentaba en un principio, el de Miroslava Breach en 2017. Se estaban llevando, o se siguen, bueno, llevando a cabo las investigaciones, y cuando comienza en medio de esto el presidente, nuestro nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, con este discurso donde dividía a la prensa entre la prensa más intelectual y prensa fifí, o conservadores o liberales o neoliberales, y de repente utilizando pues estos discursos peyorativos de alguna manera para ciertas ideas o cierta forma de comunicar. Los primeros que levantan la ceja fueron los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, principalmente a través de la voz del primer visitador en materia de libertad de expresión, que es Edson Lanza. Yo tuve la oportunidad de platicar con él hace como un año, cuando vino a México, precisamente a revisar la razón por la cual la aproximación que había hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México, cuestionando la razón por la cual no se habían llevado a cabo los protocolos que ellos habían sugerido para la investigación del asesinato de Miroslava Breach, asimismo como otras investigaciones de los cuales ellos tenían noticia. Edson Lanza se mostró y lo dijo en el antiguo Palacio del Senado, aquí en la Ciudad de México, en una conferencia que dio, organizada por el propio Senado de la República, donde él decía que le mortificaba mucho tener todos los días a un primer mandatario en una conferencia matutina, como la que vivimos todos los días, haciendo esta división o teniendo este discurso
que a los ojos internacionales se veía peligroso en un país donde era tan peligroso ser periodista. Además, en un país que estaba viviendo, como comencé diciendo, una crisis en materia de derechos humanos en general. Y después viene, creo que para los periodistas, un segundo golpe muy duro al momento de que se nombra, más allá de las dudas o los acuerdos que haya en torno al nombramiento de quien hoy es titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando en uno de sus primeros enfrentamientos con la prensa, en uno de sus primeras, cuando toma protesta y cuando le toca enfrentar, como decimos en el argot periodístico, el primer chacaleo, le cuestionan sobre sus acciones o cuáles eran sus acciones ante los asesinatos a los periodistas en México y pregunta, ¿en México asesinan periodistas? Quien es la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues por supuesto eso levanta la ceja, no nada más del medio de la comunicación y de la prensa, sino de los colectivos en derechos humanos, que son cosas pues que preocupan mucho por la letalidad que sabemos que vivimos. Ya comentaban ambas, Diana, Marta, a propósito de los periodistas que han sido, Marta sobre todo toca un tema fundamental y medular, que es el tema de los presupuestos y de la manera en la que muchos o los medios de comunicación viven y el malentendido que puede existir en torno a este pago que se le hace por la publicidad y que se interpreta en muchas ocasiones de otra manera, pero sobre los asesinatos de los periodistas que ya mencionaban, muchos de ellos incluso estaban, de estos 19 periodistas, muchos de ellos estaban apegados a este sistema de protección a periodistas y aún así los asesinaron, lo cual preocupa mucho porque significa que aunque contemos con instituciones o con sistemas de protección al ejercicio periodístico en sus múltiples batallas, particularmente a las mujeres, porque efectivamente las mujeres no nada más tenemos que en México una mujer enfrenta violencia por el solo hecho de ser mujer, como todas aquellas que son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Sino que pues es un momento donde la violencia, la censura es una forma de violencia y la violencia de esta forma tiene muchas caras y muchas maneras de expresarse. En un momento creo que realmente crítico donde hay que reflexionar sobre el discurso y las redes sociales que también juegan un papel fundamental y que también por un lado pasan a ser desde el muro de las lamentaciones hasta un nicho de ira incontenible que ha llegado a provocar cosas realmente dramáticas o a inspirar leyes como la ley Olimpia, por ejemplo, cuando hablamos de la violencia virtual, porque la violencia virtual no es nada más a través de una pantalla, es real y tiene consecuencias en muchas ocasiones letales. ¿Cómo veo a tu pregunta, Ricardo, cómo veo esta situación? Pues en este momento donde creo que habría que repensar el discurso de ambos lados, pero fundamentalmente en invitar a una reflexión, pues digamos que por parte del gobierno federal, particularmente desde lo que ocurre en Palacio Nacional, porque no es algo que en los últimos meses haya podido estar abonando a una mejor manera de comunicar y una libertad de expresar una crítica, un ideal o una forma de pensar afín o distinta a lo que desde ahí está saliendo, y creo que esta censura o esta forma de violencia, muchas veces pasiva, diría yo, pues no debe de tener otro fin, que como siempre sucede con la violencia, que acallar las voces, que acallar la invitación a la reflexión y al cuestionamiento, porque nadie tiene la verdad absoluta y al final del día los periodistas, nuestro principal objetivo es informar, hablar de lo que está sucediendo para que el que esté del otro lado de la pantalla o leyendo la columna del periódico o la nota del periódico cree también su propio criterio. Y fundamentalmente hoy es importante porque estamos de cara
al que va a ser el proceso electoral más importante que hayamos vivido, que es en el 2021, y entonces ahí viene otro terreno nuevamente peligroso. No quiero ni hablar de lo que sucedió en el 2018 a los periodistas, a los propios políticos en este proceso electoral. Fue muy sangriento, fue muy letal, y bueno, pues tenemos que empezar a limpiar el terreno, creo que en el sentido discursivo como en muchos otros sentidos, para este nuevo proceso que vamos a vivir. Y creo que en materia de periodismo, de comunicación y de violencia es algo que tenemos que considerar. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues sin duda esta primera ronda han expuesto un panorama pues bastante complejo, ¿no? Y que además pone puntos muy específicos donde se tiene que hacer un análisis mucho más cuidadoso, mucho más reflexivo. Todos estos planteamientos que ustedes han hecho nos obligan, que además yo quisiera destacar, ¿no? Parecía que algunos tenían la perspectiva como que el panel solamente vería el tema de la mujer, pero ustedes han hecho un abordaje bastante amplio, es decir, no viéndolo solamente como el ejercicio que tienen que superar ustedes como mujeres, sino también el ejercicio en general del periodismo. Pero yo no quisiera dejar de referir también, si me permiten, antes de dar paso a una segunda vuelta y después a las preguntas, porque pues ya hay muchas felicitaciones, mucho reconocimiento por parte de quienes están siguiendo la transmisión, tanto a la presidenta como a las panelistas sobre todo. Muchos saludos, pero fíjense que hay una perspectiva. Algunos especialistas reconocen que hay un malestar entre un sector de la población masculina por el avance de las mujeres en los campos más diversos, y pareciera que las mujeres periodistas materializan este fenómeno por el hecho de que ustedes representan a otras mujeres, pero además porque ustedes se dirigen específicamente a los centros de poder. Ustedes están en contacto permanentemente con estructuras de poder, y eso parece que además tradicionalmente son estructuras que estaban en manos de los hombres. Parece que no ha gustado mucho, y eso es lo que ha propiciado también una serie de ataques y de discriminación, ¿no? Incluso, como decía Mónica y también lo planteaban Marta y Diana, pues en el contexto hay una práctica discriminatoria recurrente, y en ese sentido me gustaría plantear un tema que sin duda es importante, pero también es el tema específicamente de la violencia de género que hay contra mujeres periodistas, ¿no? Y en este sentido, pues me gustaría que Marta pudiera darnos su punto de vista, y alternamos nuevamente una ronda y ojalá podamos ajustarnos un poquito más al tiempo para que nos dé oportunidad de responder preguntas de panelistas. Martita, por favor. Otra vez el micrófono, perdón. Primero quisiera hacer un comentario respecto a lo que señalabas hace un rato de que había esta idea de que solamente íbamos a hablar de tema de género. A mí una cosa que me parece que es un problema grave de género es que pensemos que las mujeres solo podemos hablar de cosas de mujeres, ¿no? Yo creo que los problemas de género son un problema de la sociedad, no son problemas de las mujeres. Tuve una larga intercambio de mensajes con alguien en redes sociales que señalaba que por qué no se iba a moderar un hombre, y yo le decía que no veo por qué no. No creo, bueno, mi experiencia no es que Ricardo nos esté señalando qué decir y qué no, y no lo permitiríamos, yo creo que ninguna. No creo que sea prohibitivo, o sea, no creo que los temas de género solo los puedan hablar las mujeres, y me opongo completamente a que las mujeres solo podamos hablar de temas de género. Eso es un asunto que tenemos que desterrar completamente. Los temas de género y los problemas de género son problemas de la sociedad mundial, pero particularmente la sociedad mexicana. Y mientras no integremos a los hombres a los temas de género, no vamos a lograr avanzar, porque seguimos con esta confronta de que eso es cosa de mujeres, ¿no? Y no es el tema. Y por otro lado, la parte de esta participación que me gustaría aportar es el asunto de los estereotipos, ¿no? Yo creo que los estereotipos son un asunto en cuestión de género que nos afectan a las mujeres en todos los ámbitos, pero en el periodismo pues no nos salvamos. Uno que es fundamental es el que tiene que ver con la apariencia. Resulta que si quieres ser periodista o si te van a tomar en cuenta, sobre todo si quieres destacarte
en los medios que tienen que ver con televisión, o con imagen, pues hay que tener determinado físico, ¿no? Pero en general las mujeres, si no estamos delgadas, si no somos atractivas físicamente en el estereotipo que hay, si no estamos súper producidas, ¿no? Con este súper maquillaje, si no nos súper peinamos y tal, entonces somos señaladas, ¿no? Yo digo mucho y se ríen y parece muy chistoso, pero es dramático. Y lo digo con todo el respeto, ¿eh? Los hombres pueden estar feos, calvos, panzones, y nadie dice nada, ¿no? Pueden salir en tele y les aplaudimos, pueden ser líderes, pueden ser lo que quieran. Las mujeres no. Las mujeres tenemos esta carga, esta imposición de que tenemos que cumplir con ciertos estándares y eso está muy complicado. Eso está muy complicado. Y no puede ser ni para las periodistas ni para ningún otro tipo de mujer. Porque el desempeño profesional de una persona no tiene que ver con su físico ni con su arreglo personal, tiene que ver con su preparación y con sus conocimientos. Entonces, sí, en ese punto necesitamos trabajar muchísimo en que haya piso parejo, ¿no? Pero sí, en el caso del periodismo es bien complejo. De pronto, sobre todo, y hay que señalarlo, los funcionarios de pronto son muy groseros, de pronto son muy discriminadores, y con las compañeras a veces es un asunto verdaderamente vergonzoso, ¿no? Yo creo, por un lado, en los dos extremos, pues, ¿no? Porque resulta que si no cumples con sus estándares de belleza, pues no te quieren recibir. Pero si te vas del otro lado y eres muy atractiva, entonces ya lo que quieren es conquistarte en lugar de darte la entrevista, ¿no? Entonces, de los dos lados, yo creo que ese es un estereotipo en el que necesitamos trabajar. Y luego otro que es gravísimo y que tiene que ver con el trabajo reporteril, que es un trabajo muy duro y que es un trabajo de 24 horas, como todo el que tiene que ver con el periodismo, pero el de los reporteros es mucho más duro porque son los que están en la calle. Y eso me parece que hay un grave problema cuando las compañeras tienen el rol de madres y de esposas. Se complica muchísimo tener una familia y desempeñarte como reportera o como periodista, porque el periodismo, como ya dije, es un trabajo de 24 horas, no es un trabajo en el que tú digas, yo entro a las 9 y salgo a las 5 o a las 6, ¿no? Y tengo una hora de comida. No es así, es una forma de vida. Entonces, de pronto hacer guardias, no hay acceso adecuado para las compañeras, para que puedan tener en dónde tener a sus hijos protegidos y después están reporteando y con las criaturas cargando, exponiéndose a ellas y a sus hijos a un montón de situaciones que son muy complejas. Necesitamos trabajar mucho en ese tema, pero también en el tema de no pensar en que como son mujeres no pueden salir a determinada hora, hay temas que no pueden cubrir, hay lugares a donde no pueden ir, hay horas a las que no pueden salir, ¿no? Como eres mujer no puedes ser camarógrafa porque ¿cómo vas a cargar la cámara? No puedes cubrir nota roja porque eres mujer y entonces hay que cuidarte. Esos son los estereotipos a los que nos enfrentamos y creo que es necesario trabajar en ellos muchísimo, no solamente en el exterior y con las empresas, sino entre nosotras como compañeras y con los compañeros, ¿no? Que nos podamos entender que las mujeres podemos hacer exactamente y desempeñar exactamente los mismos roles y los mismos trabajos que desempeñan los hombres, que nada nos lo impide y que tenemos que generar, sobre todo las personas que tenemos la obligación de manejar personal, que busquemos la forma de generar condiciones para que nuestras compañeras puedan trabajar y desempeñar el resto de sus roles sin que sea prohibitivo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Marta. Es muy importante esto que mencionas, ¿no? El que no tengan que decidir o ser periodistas o dedicarse a otros roles. Tendría que haber condiciones iguales. Mónica, nos gustaría conocer tu perspectiva, ¿no? Sobre estas condiciones que enfrentan las mujeres en la cobertura periodística, en la dinámica. Marta ya hablaba un poco de este tema de los estereotipos, pero ¿hay alguna complicación adicional cuando tienes que hacer un trabajo de cobertura o en general en el ejercicio periodístico? Bueno, complicaciones siempre hay, complicaciones hay muchas. Yo en lo personal me quise traer una anécdota que me pareció interesante de compartir con ustedes esta tarde por un caso que yo seguí muy puntualmente y de forma muy cercana. Fue el caso de María Elena Ríos.
esta joven saxofonista oaxaqueña que fue atacada con ácido, para la cual yo escribí varias columnas, le di un seguimiento muy puntual en el noticiero Es de Mañana de ADN 40, ahí ella dio la cara, la primera vez, la primera entrevista que ella da para la televisión fue, afortunadamente para mí, en mi espacio, y quiero compartirles algo porque el día que, y ahí es donde quiero hablar de la violencia institucional, y ahí es donde quiero hablar de la censura a la que de repente nos vemos sometidas de forma muy sensible y donde entra esta violencia que yo llamo pasiva, de repente puede ser hasta una violencia pasiva, pero cuando empiezo yo a circular esa mañana, mi columna en el diario La Razón se publica todos los sábados, esa mañana cuando empiezo yo a circular por las redes sociales la columna sobre el caso de María Elena Ríos, que era una columna además fuerte porque en ese momento todavía María Elena no estaba siendo atendida como fue atendida y visibilizada después por las autoridades de Oaxaca, por el gobierno propio de Oaxaca, en fin, ella se mantuvo 3 meses en el olvido con quemaduras de 3er grado por un tipo que tenía mucho poder en el estado de Oaxaca, que la atacó con ácido y ella iba de una institución a otra, no le daban atención, no le daban el servicio, en fin. Gracias a que los medios de comunicación visibilizamos el caso de ella, fue que esta joven fue atendida y que brinca además a la opinión pública la situación que desafortunadamente es un muy mal ejemplo que estamos tomando en México y que también viene de Asia, que es estos ataques con ácido, porque además en México resulta muy barato atacar a una mujer con ácido. 1 litro de ácido cuesta 100 pesos, o sea, con 50 pesos a María Elena Ríos le destruyeron casi, porque acaba de volver a empezar a tocar su saxofón, pero casi le pudieron haber destruido la vida. Les cuento, ese día una colega mía que hoy es funcionaria y es senadora, Lili Telles, recomienda también a través de las redes sociales mi columna. Y entonces, inmediatamente, alguien en esta red social lanza un mensaje que dice, de entrada, disolver a Lili Telles y a Mónica Garza sería un buen comienzo. En respuesta a un comentario que la senadora hace sobre esta columna que habla sobre los ataques de ácido. Entonces, lo primero que dice es, pues disuélvanlas, ¿no? A la senadora y a la periodista. Primera agresión. En ese momento, uno no puede andar por la vida escribiendo sobre violencia de género, invitando a las mujeres a denunciar y al momento de ser agredida de cualquier manera, no predicar con el ejemplo y hacer la denuncia. Hice mi denuncia a Twitter, directamente me comuniqué con ellos y ellos me respondieron casi de inmediato, y de hecho tengo aquí, encontré el mail que me mandé que me mandaron con el número de referencia y me contestan. Te escribimos para comunicarte que tras revisar la información disponible, no consideramos que el contenido que denunciaste incumple nuestras reglas. Es decir, me están amenazando con disolverme en ácido, al igual que a una legisladora, y una red social considera que pues no el contenido incumple con sus reglas. Digamos que esto puede pasar perfectamente desapercibido, decir, bueno, pues las redes sociales son redes sociales. Yo creo que en un país como México es muy grave recibir una amenaza de esa naturaleza, del orden que sea y como sea, ya sea por un mensaje, por un DMS, por WhatsApp, por una red social. Sin embargo, la respuesta de Twitter da un ejemplo muy claro de cómo se responde en lo automático y la naturalización que en este país tenemos de la violencia. Por eso la gravedad y la letalidad que vivimos en México. Si seguimos permitiendo y si desde las instituciones privadas o públicas disminuimos
las denuncias de esta naturaleza o el impacto que puede tener una denuncia así, porque seguramente podía ser un loco como tantos hay en las redes sociales que no iba a hacer absolutamente nada, pero posiblemente no, como lo hemos visto además suceder y como lo hemos visto también suceder en otras compañeras. Como yo les decía, la violencia contra las mujeres y contra las mujeres periodistas es muy sensible, se puede palpar de muchas maneras y a veces no se puede palpar. No hay que olvidar que el 25 o el 30% de las mujeres que no denuncian violencia en nuestro país no lo hacen porque ni siquiera saben que están siendo violentadas. Hay muchas maneras de ejercer la violencia contra una mujer, no importa si es periodista, si es abogada, si es dentista, en los que lo hemos normalizado de tal manera en este país que ni nosotras mismas nos podemos dar cuenta, y entonces el juicio que emitimos muchas veces no es ni el justo o puede ser el equivocado. Asimismo, por parte de los hombres que ejercen la violencia, muchas veces ni siquiera ellos mismos, y aquí me quiero referir a una campaña que están manejando en el estado de Oaxaca, Eufrosina Cruz, quien en este momento es la titular de la Secretaría de los Pueblos Indígenas allá en Oaxaca. Ella lanza una campaña muy interesante, sobre todo para educar a los hombres indígenas que muchas veces no saben que lo que están haciendo y que para ellos ha sido normal dentro de violentar a las mujeres, para sensibilizarlos y educarlos a que eso no es normal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomárnoslo en serio todos, hombres, mujeres e instituciones. La violencia es violencia, no es chiquita ni grandota, es violencia y hay que actuar en función de ella. Por otro lado, también rapidísimamente me quiero ir con el caso de Mitzi Torres, esta reportera michoacana que fue agredida por policías, imagínense, ella llama a una patrulla para denunciar un abuso sexual y a la que se acaban llevando detenida es a ella. Y una vez en los separos, cuando ella dice que es periodista porque ella pertenece a un medio de televisión local muy chiquito, se ensañan todavía más con ella y bueno, viene una serie de violaciones elementales a sus derechos en el momento de su detención, burlas por parte de los policías, incluso pues yo me atrevería a decir que una serie de omisiones por parte de la comisionada de seguridad de Morelia, en el estado de Michoacán, que además es mujer. O sea, lo podemos ver desde muchos flancos. Esto no son nada más números duros que damos a la ligera o que puede venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos o Artículo 19 a cualquier otro de los colectivos a medir y medir. No, es algo que podemos palpar todos los días. Basta, como decimos en México, uno encuentra un idolito levantando una piedra. Uno en México desafortunadamente encuentra violencia contra una mujer periodista dándole la vuelta a una hoja de periódico. Eso es lo que voy a decir. Gracias. Muchas gracias, Mónica, y que además es un tema que no tendría que normalizarse, como bien lo dices. Y en ese sentido, Diana, hay otro ángulo que pocas veces se refiere y es el tema que finalmente también existe, que es el acoso sexual en el ejercicio periodístico. Diana, tu turno. Así es, Ricardo. Algo muy grave y muy recurrente, por cierto, en los medios de comunicación, como en muchos otros espacios, pero aquí nos referiremos a los medios de comunicación. Antes de platicar una experiencia propia, les voy a dar unos datos que da a conocer el Grupo de Periodistas Unidas Mexicanas, que de acuerdo a su informe Acoso Data, casi 3/4 partes de las mujeres que laboran en medios han enfrentado en su trabajo algún tipo de acoso, hostigamiento o agresión sexual, aunque no todas lo reconocen como tal. Se habla de 73%. Las formas de agresión más comunes son comentarios sobre su vestimenta, frases en doble sentido y miradas lascivas. Sin embargo, hay un número considerable de casos en los que se condiciona el crecimiento laboral o la obtención de información y entrevistas a cambio de invitaciones personales o de carácter sexual. La mayoría
de estas situaciones ocurrió en los sitios de trabajo y fueron perpetradas en primer lugar por compañeros periodistas y en segundo por algún jefe superior. De las agresiones denunciadas, el 99% fueron ejercidas por hombres. Además, existen 11 hombres que fueron señalados por más de una persona de haber ejercido violencia de género. Y vienen otros datos: 63% de las acosadas identifica a sus compañeros de trabajo como agresores. 49% son acosadas por sus jefes directos. 43% de las reporteras y fotógrafas son acosadas por la fuente, del lado institucional. Y bueno, yo me gustaría aquí platicar una experiencia propia. Esto yo lo viví en carne propia. Tenía 26 años, estaba en el Sol de Toluca, y comencé a recibir ese acoso constante. De entonces subdirector, después director, pero era ya algo constante. ¿Cómo empiezan? Qué bonita blusa, desabróchate un botoncito, se te vería mejor. Ay, qué bonita falda, ¿por qué no te la subes un poquito? Porque tal, y es un terror. A veces nos critican a las mujeres. ¿Por qué no denuncias? Por terror. Porque pensamos, y yo digo, en ese entonces yo pensaba, porque hoy me puedo defender, pero entonces, en ese entonces yo era muy joven. Hoy me puedo defender, pero entonces pides ayuda. Yo hacía guardias, bueno, todos teníamos que hacer guardias, y entonces, ven, te dicto los pies de foto. Y entonces era ahí, ya cada semana era un momento de terror, subir a esa oficina y que te empiecen a acosar. Solicité ayuda del jefe de redacción entonces, y lo que me dijo es, híjole, pues es que, ¿qué le hacemos? Te pones con Sansón a las patadas, ¿no? Por favor, yo le decía, después de que me llame, sube, 2 minutos después, sube, para que no me diga nada, para que no me haga nada, para que no me esté diciendo. ¿Por qué? Porque entonces yo pensaba que si le decía a mi familia, que si le decía a mis amigas, que si le decía a mis compañeros, que si le decía a medio mundo, todos iban a pensar que yo lo estaba provocando. Pero además me daba terror que me despidiera. Pues llegó el momento que intentó tocarme, bueno, me tocó, se puso atrás de mí, metió la mano y me tocó. En ese momento yo me levanté, lo empujé y en ese momento me defendí y en ese momento pensé, nada vale una humillación. Y entonces le dije que era un puerco, tal, lo empujé. No pasó nada, se fue a su lugar, ya no me peló para el tema del trabajo y comenzó el acoso laboral. Comenzó la presión laboral. Y entonces, por algún tema, me dice, te vas a cubrir deportes. Yo no tengo problema de cubrir cualquier área, pero ya era una situación de acoso, ya después laboral. En ese momento dije, no lo voy a permitir. Y entonces hice una carta dirigida a Mario Vázquez Raña entonces, y entonces también fui a entregarla personalmente. Guillermo Chao me la recibió, por cierto. ¿Y saben qué pasó? Nada, absolutamente nada. Pero en el momento que yo levanto la voz, surgen otras 10 compañeras en el periódico diciendo, eso me está pasando, eso me está pasando, eso me está pasando. Y entonces yo les dije, vamos a denunciarlo penalmente. Con estas 10 voces podemos lograrlo, podemos hacer que lo metan a la cárcel. Así como la fiesta de los ratones cuando se va el gato, sí, vamos a hacerlo, pero no solamente eran reporteras, eran también secretarias, era del área administrativa, o sea, éramos tantas en ese periódico, éramos tantas que pudiéramos haber evitado quizá que muchas otras pasaran eso. Yo lo intenté y otra compañera lo intentó y no hicieron nada, porque cuando yo me acerqué incluso a políticas, me dijeron, pues, sí, vamos a hacer algo, pero jamás. Me acerqué a un compañero periodista ya reconocido en ese entonces, me dijo, pues así es siempre él, ¿no? O sea, estaba normalizado. Y en ese momento yo dije, no tiene por qué ser así. Y en ese momento, cuando vi que no hicieron nada allá arriba, renuncié.
Y ojalá hubiera habido ese momento de valentía de esas compañeras que después se retractaron porque dijeron, mi esposo trabaja ahí y se va a dar cuenta y me va a dar mucha vergüenza. Mi hermano trabaja ahí y lo van a correr. Mi esposo también trabaja ahí y tal. Es que, ¿qué tal si me corren? Es que o sea, una serie de pretextos que evitó que quizá le hubiéramos logrado que muchas otras compañeras no pasaran, porque estoy segura que jamás dejó de hacerlo. Entonces, esto yo lo viví. Vimos, no sé si vieron la película de la BBC, es con Nicole Kidman y se me fue el nombre, discúlpenme. O sea, donde también una denuncia y las otras tienen miedo y de repente terminan denunciando y tiran a un grande de los medios de comunicación. Eso es lo que necesitamos las mujeres. Hoy se los digo a todas las chicas que están trabajando en los medios de comunicación, porque no solamente son los directores o subdirectores, quizás son jefes de redacción, los propios compañeros periodistas, que empiezan con un, hola, ¿cómo estás? Y te agarran, o te van a saludar de beso e intentan dártelo en la boca. Eso no lo podemos permitir. Son compañeros de trabajo. No podemos permitir que eso siga sucediendo. Denuncien. Siendo yo jefa de información en Milenio, tuve una denuncia de una fotógrafa. Fui y de inmediato hice la denuncia con el director y el director tomó cartas en el asunto. Entonces, a nosotras también nos corresponde y a los compañeros, a esos compañeros que quizá, yo no lo sé, que no les dé miedo también denunciar o decirles a esos compañeros que no se pasen de listos con las periodistas, Claro. con las compañeras, con las del área de redacción, con todos, con las mujeres en general. Es terror lo que se vive para poder denunciar. Hoy yo les digo a todas aquellas que denunciaron en el Me Too y que se están atreviendo a denunciar en la universidad, que son mujeres muy valientes y que ojalá yo hubiera tenido la valentía de haber denunciado en ese momento a ese tipo, porque no le hubiera hecho esto a muchas más. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Pues déjame decirte que tu comentario y tu valentía, sobre todo, ha tenido ya muchas reacciones en quienes nos están siguiendo. Quiero aprovechar para agradecer el apoyo de Laura Hernández, de Irma Cruz, de Mario Ponce, del equipo de la diputada Ana Lilia, que nos están ayudando también para seguir estos comentarios. Y bueno, pues si me permiten, pasaremos a dar espacio a algunas de las preguntas que nos han llegado, porque pues les interesa también tener un poco la respuesta a su perspectiva. Les piden que desde sus espacios sean las voces de las mujeres para visibilizar la violencia contra las mujeres y avanzar en esta eliminación. Y bueno, hay una pregunta, si consideran ustedes que ejercer el periodismo en medios locales y en medios nacionales tiene una diferencia, pero Mónica quería hacer algún comentario adicional después de esto que decía Diana. Lo que pasa es que escuchando tu anécdota, Diana, tu experiencia, más que anécdota y una experiencia, pues, híjole, sí se necesita mucho valor y qué bueno que el día de hoy lo puedes estar hablando y lo puedes estar abriendo, porque eso es lo más importante, pero esto me lleva a un dato que atrapé un poquito antes de entrar en este panel, justamente tiene que ver con esto que les quiero compartir. Según el informe regional para América Latina y el Caribe, el 86%, el último informe, el 86% de mujeres profesionales de la comunicación ha manifestado haber sufrido acoso en su lugar de trabajo. 86% y ninguno de los casos tuvo consecuencias. Y esto no es más que el reflejo, en México en lo particular,
de un flagelo con el que nosotros hemos tenido que vivir, no nada más en torno a la violencia de género, en torno a la inseguridad en general, en torno a la violencia en general, que es la impunidad. De nada sirve si nosotros vamos, denunciamos, si tenemos un ministerio público que no trabaja con perspectiva de género, o si tenemos una jefa mujer, porque ese es otro tema que a las mujeres nos cuesta mucho trabajo tocar, pero hay que tocarlo, hay que reconocerlo y sobre todo hay que saber tratarlo. Yo pienso en lo personal que no hay peor misoginia muchas veces que la ejercida por las propias mujeres. Entonces, ahí también la impunidad encuentra un nicho para fincarse, ¿no? Y tú, Diana, lo decías hace un momento, de repente no había este grupo de mujeres donde te podías acercar porque ellas mismas o justificaban la agresión o tenían miedo a la denuncia. Entonces, la misoginia femenina, los micromachismos ejercidos por las propias mujeres, y quiero decir que muchas veces sin que se den cuenta también, por eso es toda una cultura que tenemos que aprender y desarrollar, pero quería compartirles este dato porque justamente es lo que Diana nos comparte, ejemplifica perfectamente este dato literalmente estadístico del informe regional para América Latina y el Caribe. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Y además con eso nos ayudas a responder uno de los planteamientos en el sentido de si ha cambiado algo en el acoso laboral y sexual actualmente a partir de esto que compartía Diana valientemente. Y bueno, pues los datos que tú arrojas es que el escenario parece que no se ha modificado de manera sustancial y todavía hay mucho por hacer. Quisiera retomar, si me permiten, algunas de las preguntas de quienes nos siguen. Rosario Rogel pregunta: ¿consideran ustedes que ejercer el periodismo desde medios y ámbitos locales implica mayores obstáculos que hacerlo desde la Ciudad de México o desde un medio con cobertura nacional? ¿Hay alguna diferencia en ese sentido? Aquí estaríamos abiertos si alguien quiere comentar al respecto. Diana, por favor. Bueno, creo que no había cerrado el micrófono. Yo creo que sí hay muchas diferencias, muchísimas diferencias. ¿Cuáles son algunas de estas diferencias? Si uno quiere entrevistar a un funcionario federal, a ver, primero, ¿de qué medio vienes? Tal, no eres parte del pool de prensa, no eres parte de tal. Discriminación contra los medios regionales hay muchísima. Las amenazas a los periodistas, por ejemplo, por parte de los grupos criminales, o sea, es muy fácil hacerlas a los medios regionales que se dedican a dar esa cobertura. Alguna vez recuerdo, grupos criminales obligaban en la zona norte del país a que publicaran una carta en portada los medios. Y entonces escuché a algunos conductores de noticieros acá, no lo hagan, nosotros desde aquí los apoyamos, no lo hagan, resístanse, tal. Terminaron matando a alguien por allá, al director del semanario Z, por todo ese tipo de situaciones, pero pues desde acá es muy fácil apoyar, ¿no? Ahí creo, Moni, creo que en esta parte de los medios regionales hay menos protección. Son medios más pequeños, no hay forma de traer guaruras, no hay forma de traer, a pesar de que se pida protección, lo hemos platicado, los periodistas son asesinados, los y las periodistas son asesinados. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer los medios regionales? No meternos en temas de narcotráfico. Y eso es una censura tremenda y que se convierte finalmente en autocensura, ¿eh? Pero es un miedo tremendo, porque ¿qué tanto vale la vida de uno de los reporteros? ¿Cuánto vale la vida de unos reporteros? Claro. Entonces, creo que es parte de... ¿no? Gracias. Muchas gracias, Diana. Moni, no sé si quieras comentar algo en este sentido para el contraste. Creo que Diana tiene
una razón. Efectivamente, un medio de comunicación regional está más vulnerado por muchas razones que uno nacional, y sobre todo un medio a nivel nacional que tenga una exposición como tal. Un periodista o una periodista que está expuesto, de alguna manera su misma exposición le da una dosis de blindaje que no tiene, como Marta lo señalaba, que no tiene posiblemente un jefe de redacción que esté en una mesa de redacción, o como reportero en campo, o como reportera en campo. Si nosotros nos fijamos en los ataques a las mujeres periodistas, ahorita que estamos hablando particularmente de mujeres periodistas, los ataques a las mujeres periodistas han sido sobre todo aquellas mujeres que no tienen una exposición, que no son propiamente personajes públicos, que son personajes muy importantes y cuyo trabajo puede representar un impacto, pero no tienen una exposición y por ende no tienen ese blindaje. Insisto, tampoco tenemos un sistema de protección a periodistas como el que deberíamos de tener en un país vulnerado como México está, vulnerado, considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras figuras de derechos humanos internacionales como el país más letal para ejercer el periodismo sin estar en guerra. Claro, podemos nosotros, como isla tierra adentro, tener una guerra contra el narcotráfico, pues ni modo, la tenemos, hay que decir las cosas por su nombre, pero una guerra como en Siria, una guerra como en Palestina, una como tal, no hay. Y sin embargo, tenemos más desapariciones, estamos empezando a tener atentados con coches bomba, estamos empezando a tener una situación de violencia e inseguridad en nuestro país que vulnera principalmente, por supuesto, a la prensa, a los medios. Diana hablaba del tema de la autocensura, que eso es justamente contra lo que tenemos que luchar, no llegar a ese punto de autocensurarnos, porque un país que se calla la boca, un país donde el crimen logra callar a los medios, las voces que le informan a la ciudadanía en qué terreno está parado, pues es un país que va a estar desahuciado, y eso es algo que sí tenemos que considerar con mucha seriedad. Sin duda alguna. Muchas gracias, Mónica. Marta, no sé si quieras ayudarnos. Hay un planteamiento de Mapi Escobar. Ella pregunta, ¿qué estrategia podría diseñarse para que los políticos o en general los varones nos respeten como mujeres periodistas? Finalmente, dice Mapi, también salimos a trabajar honradamente para ganarnos la vida. Tú, como maestra también en innovación educativa, ¿qué perspectiva podría verse o si hay alguna alternativa para este tema? Híjole, creo que es un tema muy complejo porque no tiene solamente que ver con los medios de comunicación y la profesión del periodista, ¿no? Tiene que ver con un tema educativo, y ahí sí yo creo que es muy importante que tenemos que trabajar como sociedad en este asunto. Es decir, sí, las autoridades tienen que hacer mucho, las autoridades tienen que hacer en el sentido de que tendrían que estar liderando esta campaña que nos llevara a la sociedad a analizar qué es lo que estamos haciendo. Porque esta violencia permanente contra las mujeres en todos los ámbitos, en lo profesional y en todos los niveles, es decir, desde lo verbal hasta el acoso sexual, como lo platicaba Diana, hasta el feminicidio, tiene que ver con temas sociales, profundamente sociales, ¿no? Todas las estadísticas, todas, tanto las institucionales como las no institucionales, hablan de que el 70% de los casos de violencia, y en el caso de feminicidio es todavía más alto el porcentaje, tienen que ver con personas cercanas, ¿no? Entonces, bueno, primero yo creo que como sociedad tendríamos que analizar muy a profundidad qué estamos haciendo con la educación de hombres y mujeres. Y otra cosa que me parece fundamental es lo que decía hace un rato, Ricardo. Creo que necesitamos integrar a los hombres a la discusión. No podemos seguir pretendiendo que esta es una discusión de mujeres para mujeres y que los hombres están aislados, pues son unos machos y son el enemigo. Yo creo que ese no es el planteamiento adecuado. Primero deberíamos entender que no estamos avanzando, en esa forma no estamos avanzando. Entonces tendríamos que estarlo haciendo, buscar una manera diferente, y esa manera diferente me parece es integrar a los hombres, porque creo que tenemos que comunicarles a los hombres que
esta batalla contra la violencia de género no es contra los hombres, sino contra los abusivos. Los hombres no son abusivos, los abusivos son abusivos, ¿no? Los hombres en general son hombres y los abusivos son esos abusivos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Pues señalar a los abusivos. Lo que hizo Diana hace un momento es ejemplar y creo que tendríamos que estarlo haciendo siempre. Y por otro lado, desde el punto de vista, digamos, de femenino, yo creo que una cosa que es fundamental es siempre dar la cara por las mujeres, siempre. No por mis amigas, no por mis hermanas, no por mi gente, sino por las mujeres, ¿no? Una regla básica que yo tengo en lo personal es que no permito jamás que nadie hable mal de una mujer enfrente de mí. No importa si esa mujer me cae bien o mal, si la conozco, si no la conozco, si me parece inteligente o no me lo parece, si me parece profesional o no. No me parece y no acepto que ninguna persona, hombre o mujer, hable mal de una mujer. Y sobre todo, si no me habla mal de sus aspectos profesionales, sino de sus aspectos personales, ¿no? Si me habla de con quién se acuesta, cuánto bebe, cómo viste, esas cosas no las permito y no se las acepto a nadie. Y eso es algo que me parece que las mujeres deberíamos de adoptar como una regla fundamental. Y la deberíamos de adoptar no solamente en nuestro ámbito personal, familiar, laboral, sino en nuestra vida diaria. Es decir, no permito que el taxista me diga que la señora que sale en la tele es quién sabe cómo, por cómo se ve, ¿no? No permito que el carnicero me hable mal de la vecina, no lo permito, porque esa es una forma de violencia que o sea, de microviolencia, como le llaman, que tendríamos que empezar a detener porque desde ahí surge. El problema de la violencia contra las mujeres tiene profundísimas raíces sociales y si no es la sociedad la que responde, no creo yo que podamos avanzar. ¿Cómo hacemos para que los hombres y los funcionarios nos respeten? Pues tenemos que obligarlos, no queda de otra, tenemos que decirles, oye, respétame, ¿no? Nos pasa, seguramente a mis compañeros les ha pasado que estás en una entrevista y el funcionario está mirando otra cosa que no es el micrófono. Y entonces tiene que llegar un punto en el que le digas, oiga, le estoy hablando. Y tienes que hacerlo. Es difícil, cuesta trabajo, es molesto y es vergonzoso, pero yo creo que la única forma y la forma que yo he encontrado es esa, ser muy directos y decir así de manera abierta, oiga, señor, le estoy hablando, míreme la cara. No, creo que eso es lo que tenemos que hacer. De manera inmediata, creo que eso es lo que tenemos que hacer, abordar las mujeres, abordar el tema de manera directa y defendernos siempre en todos los ámbitos, como decía Mónica, de las violencias chiquitas y de las grandotas, siempre, siempre denunciarlas y hacerlas saber, ¿no? Y por otro lado, como sociedad, tenemos que analizar muy a profundidad qué estamos haciendo y cambiar las cosas que estamos haciendo. Tenemos que cambiar como sociedad, hombres y mujeres, porque el problema de la violencia de género es un problema social, porque en todas las casas hay mujeres. Todos, hombres y mujeres, tenemos madres y hermanas. Todos, ¿no? Todos venimos de una madre. Entonces, en todas las casas y en todas las familias hay mujeres. Y todas las mujeres, todas, somos susceptibles de ser violentadas. No tiene que ver con cómo nos vemos, cómo nos vestimos, a qué nos dedicamos o a qué hora salimos a la calle. Entonces, si lo pones desde esta perspectiva, podremos entender todos que es un problema que nos compete a todos, no solo a las mujeres, y no solo a las mujeres que fueron violentadas, porque todas somos susceptibles de serlo. Eso sería mi aportación, Ricardo. Muchas gracias. Y que además ahí ustedes tienen un papel fundamental como periodistas y es parte de los comentarios que hacen. Pues el tiempo ya se agotó, tenemos que llegar al cierre, pero lo que quisiéramos pedirles respetuosamente a Mónica, a Marta, a Diana, es que pudieran darse un tiempo quizá para responder las preguntas que hay en el Facebook de 50+1, porque hay muchas inquietudes, había planteamientos sobre las pensiones laborales, había preguntas que habían hecho sobre qué opinan de la expresión fifí, que de alguna manera pues lo comentaron, preguntaban si el presidente es intolerante ante la prensa, pero creo que en sus
exposiciones lo fueron abordando, y también había otros temas, si se ha desarrollado alguna estrategia de alianza para su protección contra estas formas de violencia, es decir, si las propias mujeres han establecido mecanismos para protegerse entre ustedes, cuál es la opinión sobre las recomendaciones que le ha hecho el INE al propio presidente, incluso por ahí hay alguna invitación para, si hay la posibilidad tal vez de que puedan compartir su perspectiva, ¿no? A quienes quieren ser periodistas, pero en espacios de pueblos originarios, ¿no? De origen indígena, como por ejemplo la Universidad Intercultural. Así que bueno, pues es parte de lo que hay ahí en el chat. Yo quisiera agradecer nuevamente a Irma Cruz, a Laura Hernández, a Mario Ponce, todo el apoyo que nos dieron. Quisiéramos más tiempo, nos podemos aventar mucho más tiempo, pero bueno, tampoco es posible. Así que pues le damos paso a la presidenta de 50+1, a la diputada Ana Lilia Herrera, y nuevamente muchas gracias, Ana. Yo aprendí muchísimo, no dejé de tomar nota aquí de todo lo que comentaron. Muchas gracias. Gracias, querido Ricardo. Es una delicia escucharlas, mujeres inteligentes, comprometidas, congruentes. Gracias de verdad a Diana, a Marta, a Mónica. Yo cometí una gravísima omisión que quiero subsanar en este momento, porque a mí me tocaba presentar a nuestro +1, a Ricardo Joya, y no lo hice, y la verdad es que no me gana el cariño ni la amistad que lo tenemos, sino de verdad un reconocimiento. Ricardo es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana y actualmente estudia el doctorado en Administración Pública en el INAP. Desde hace 30 años se ha desempeñado en medios de comunicación y en áreas de comunicación institucional en los ámbitos municipal, estatal y federal y en los 3 poderes del Estado. Es analista político, colaborador en distintos medios de comunicación y actualmente presidente de la Academia de Periodismo y Comunicación Social de la Sociedad Mexicana de Estadística y Geografía del Estado de México, y desde hace 17 años es docente de nuestra máxima casa de estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias, Ricardo. Sabes que te queremos y te reconocemos. Muchas gracias. Y bueno, pues nos dejan muchas reflexiones. La verdad es que estoy convencida de que la efectiva participación de nosotras, las mujeres, en cualquier ámbito profesional, tiene que ir acompañada de una redistribución de las tareas del espacio privado. Tocaron este tema que también es fundamental y que tiene que ver con las actividades domésticas, con las actividades de cuidado. Necesitamos combatir la reproducción de la desigualdad desde nuestros hogares, porque es un tema estructural. Necesitamos programas, servicios. Es lamentable la falta de empatía de este gobierno federal con los temas de las mujeres. Lamentable que no se atiendan a los niños que no tienen quimioterapias. Lamentable que se desaparezcan las estancias infantiles, porque entonces, ¿cómo a qué hora y cuándo podemos ir a trabajar las mujeres tranquilas? No bastan las redes familiares de apoyo porque muchas veces ni siquiera existen. Necesitamos, como bien dijo Mónica, acabar con la impunidad. Basta de impunidad. Mucha más presencia femenina, pero presencia que signifique congruencia, porque lamentablemente hoy vemos cómo hay mujeres que obedecen a las instrucciones de un señor que tiene una visión francamente machista o reproducen este actuar masculino sin ninguna empatía hacia las causas femeninas que, como bien dice Marta, son de toda la sociedad. Y bueno, redes de apoyo como este colectivo 50+1, muchísimas gracias a quienes se conectaron. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el lunes 6 a las 6 y el martes 7 a las 6 de la tarde. Vamos a hablar de si estamos listos para la nueva realidad electoral, y el martes 7 sobre el ingreso único vital que estamos proponiendo 162 legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios, porque hoy se han perdido 12 millones de empleos, formales o informales, y requiere la atención del gobierno federal. Y bueno, pues la propuesta está sobre la mesa para que no digan que desde la oposición nada más criticamos. Muchísimas gracias a todas. Ricardo, gracias de verdad por su generosidad y gracias a quienes se conectaron. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bye. Gracias.